es de cómo vivir con rencor, vivir con pena, cómo te enferma físicamente. Y entonces ahí a los 50 empiezan las enfermedades, que es lo que estamos viendo ahora. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias, enfermedades neurológicas, y hay un auge a partir de los 50 donde de repente, ¡pum!, el cuerpo te trae algo. No, pues muchas gracias a vosotros por aceptar eso, sentaros juntos a hablar sobre cómo es la madurez de otros y la propia. También os voy a hacer alguna preguntita propia. Marian, empiezo contigo. ¿Cómo ves tú a los maduros de 40, 50, 60 de este país en estos momentos? ¿Cuáles dirías tú que son los problemas más recurrentes en estos tiempos? Pues mira, Marta, cuando me hables de 40, te diría que yo estoy viendo una adolescencia en los 40. Es decir, yo sí que estoy viendo mucha gente, y probablemente algunos de los que nos están escuchando se sienten identificados, que llegan a los 40 sin sensación de madurez de la vida, todavía con sensación de quiero disfrutar, por varias razones. La primera es porque quizás estudiaron o trabajaron desde muy jóvenes, con situaciones un poco precarias, pues tuvieron pareja, algún hijo, y de repente a los 40 están reubicándose. Y entonces están en un momento como de disfrute. Y esto lo estoy viendo mucho post-pandemia. Es decir, esto se ha visto también mucho post-pandemia, que alrededor de los 40 hay como unas ganas de disfrutar como si estuviéramos en la adolescencia y en la juventud. Sí que alejándonos de los 40 y acercándonos a los 50, sí que empiezo a ver un poco más esa madurez. Yo creo que el número 50 impresiona como impresionaba hace unos años 40. Ajá. Y de los 50 a los 60, de los 50 a los 60 hay una especie de echada de vista atrás. Hay un punto de inflexión y hay una decisión. ¿Cómo quiero pasar la segunda parte de mi vida? Es decir, yo ya miro hacia atrás y voy viendo errores, historias, heridas, fantasmas, problemas que he tenido, alegrías, y tengo una capacidad de hacer suma y resta y tomar decisiones con respecto a los 50 para adelante. Y luego que muchísimas personas, cuando ya estás en los 50, tus hijos ya empiezan a tener una edad en la que te planteas muchas cosas, porque tus hijos te plantean muchas cosas. No es lo mismo lo que te plantean tus hijos a la de los 40, de los 30 y de los 40, que son más pequeños, y que son gestiones del día a día, del colegio, de los amigos, a esa adolescencia que estás viviendo a los 50. Adolescencia tardía, pero la estás viviendo, y entonces tú mismo te replanteas cosas al ver esa juventud fuerte, que ya hablábamos tú y yo hace unos minutos, que viene pisando fuerte con temas, con ideas transgresoras de todo tipo, clase y condición, y tú como un tipo de los 50 de repente echas la vista atrás y dices, ¿me estaré yo volviendo una persona que no soy capaz de conectar con la juventud? Y entra un momento muy interesante de introspección, que es lo que yo creo que es importante, ¿no? Que es ser capaces de mirar hacia adentro, de perdonarnos, de sanar heridas. No conozco a nadie que a los 50 no tenga 2, 3, 4 heridas potentes que sanar y que ir al pasado y perdonar para cicatrizar eso, porque si no, vives triste y amargado el resto de tu vida. Y uno de los temas que yo he hablado mucho y también en esta radio es de cómo vivir con rencor, vivir con pena, cómo te enferma físicamente. Y entonces ahí a los 50 empiezan las enfermedades, que es lo que estamos viendo ahora. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias, enfermedades neurológicas, y hay un auge a partir de los 50 donde de repente, ¡pum!, el cuerpo te trae algo. Y creo que está siendo un momento también para la salud física, no solo la mental, que es que luego lo hablamos mejor, que me parece que está siendo clave, que hay muchísima enfermedad física que está surgiendo en torno a esa madurez de la vida. Vamos después con eso, pero me gustaría primero hablar con don Enrique sobre cómo ha cambiado esta problemática de los 40, 50, 60. Ya me hablabas de un cambio, de que a lo mejor antes la crisis de los 40 era a los 40 y ahora es a los 50. Es a los 50 cuando uno empieza a mirar hacia atrás sobre qué ha pasado, qué no y qué puede pasar en el futuro, qué quiere hacer con su vida el resto del tiempo, ¿no? ¿Qué más cosas han cambiado, don Enrique, desde que empezó usted a ver gente en los 70? Bueno, yo antes que nada quería hacer una observación. Cuando eres joven, estás lleno de posibilidades. Y cuando eres mayor, estás lleno de realidades. Es decir, hay ya un balance existencial. A los 50 hay balance, hay arqueo de caja. Y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Y hacemos cuentas con nosotros mismos. Y esas cuentas tienen 4 grandes ingredientes. Exploramos a los 50 años 4 cosas. El amor, el trabajo, la cultura y la amistad. Son los 4 grandes argumentos de la vida. Y por otra parte, sale a flote nuestra personalidad. O sea, por lo tanto, es muy importante saber esto, ¿no? Que el primero, de aquí sale la felicidad. La felicidad consiste en tener un proyecto de vida coherente y realista con esos 4 grandes temas: amor, trabajo, cultura y amistad. Y al mismo tiempo tener una personalidad relativamente bien conjugada. No olvidemos, Marian ha hablado mucho últimamente de este tema,
de los trastornos de la personalidad, es decir, las personas que no han sabido construir una forma de ser sana, equilibrada, no perfecta, que eso es una utopía. Pero yo tengo que volver a la cuestión, don Enrique. A mí me gustaría que usted me contara qué ve de diferente cuando usted empezó a ver gente en su primera consulta, ya a finales de los 70, y ahora. ¿Cómo ha cambiado ser maduro entonces a ser maduro ahora? Porque entiendo que seguro que ha cambiado. Ha cambiado totalmente. En primer lugar, hace 30 años, el psiquiatra era el médico de los que están mal de la cabeza, los que están locos. El psiquiatra es el médico de cabecera. ¿Cuáles son las cosas más importantes? Pues yo diría que son 4. En primer lugar, lo más frecuente a partir de los 50 es ansiedad, estrés. En segundo lugar, un estado depresivo. Asoma secuela en los entresijos de la personalidad, la melancolía y un largo etcétera. En tercer lugar, no encontrarse uno bien consigo mismo. Y en cuarto lugar, las crisis de pareja. Son 4 grandes temas que asoman, saltan, suben, bajan delante de nosotros. Y yo creo que, por ejemplo, cuando yo era joven, e incluso estudiando yo medicina, a nadie me habló a mí en la universidad de crisis de pareja. O sea, yo no recuerdo. Incluso me acuerdo cuando yo saqué mi libro, Remedios para el desamor, que me lo hizo el título, me lo dio Vallejo Nájera, un psiquiatra español que ya murió, pero que tuvo mucho prestigio. Me dijo, Rojitas, me llamaba Rojitas, no sé si venderás muchos ejemplares. Hablo de hace 25 años, digo, bueno, alguno caerá. Ha sido el libro mío que he vendido casi 300.000 ejemplares de ese libro, ¿no? Por lo tanto, estas son, a mi juicio, las 4 grandes temas que vemos en la consulta hoy y ahora en gente en torno a los 50. Es curioso, ¿no? Eso que decía, que las crisis de pareja entonces no se comentaban, en un tema del que se hablaba ni menos. Ni se estudiaban. Ni se estudiaban, tú fíjate el cambio. Y le he leído, don Enrique, que el concepto autoestima es relativamente nuevo, o sea que tiene como 30 años. Hay 2 conceptos nuevos en psicología, que son autoestima y la autoestima es la valoración que uno hace positiva de sí mismo, sumando y restando las características personales, y luego el saber gestionar bien la propia afectividad. Ahora no me sale la palabra. Resiliencia. La resiliencia no se hablaba de ella hace unos años, que es la capacidad para superar las adversidades. Yo utilizo una fórmula de hace tiempo que es: la felicidad consiste en buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar es salud mental. Y al mismo tiempo, saber uno perdonarse a sí mismo fallos, errores, defectos. Lo decía antes Marian hace un momento, ¿no? Al hacer revisión de vida, errores, fallos, cosas que hemos metido la pata, ser tolerantes con uno mismo. Qué importante es eso. Perdonarse mucho, ¿no? Yo me digo eso. Perdonarse, o sea... Tengo que perdonar mucho. Claro, uno dice... Es que yo creo que es uno de los temas del siglo XXI. Nos están obligando, nos están a ser pluscuamperfectos en todas las facetas de nuestra vida. Tienes que hacer deporte, tienes que hacer pilates, tienes que hacer mindfulness, tienes que comer bien, tienes que comer sano, tienes que llevar bien a tus hijos al colegio y encima tener el mejor disfraz del día de Navidad o del día de Carnaval. Por otro lado, te tienes que formar, tienes que ser bueno en tu trabajo, tienes que tener una ambición, es que no da. Y luego encima tienes que cuidar a tus amigos y tener detalles, ¿no? Y aparte tener una pareja, si la tienes, bien cuidada, y si no la tienes, encontrarla, y si no quieres estar solo, pues aprender a estar solo y bien contigo mismo. Entonces, claro, da una sensación que yo creo que la gente que donde está, sobre todo en esa época, decir, mira, esto es imposible. Yo creo que durante la juventud aspiras a esa perfección que no se llega, y cuando llegas a la madurez dices, pues quizá no es tan posible, y lo que tengo es que aprender a disfrutar de lo bueno que me llega. Yo suelo decir que la felicidad al final no se define, se experimenta, consiste en ser capaz de disfrutar lo bueno que tenemos cada día y saber gestionar lo malo. Y yo creo que la madurez es un gran momento para plantearnos eso. Es decir, cuando me viene algo bueno lo disfruto, o estoy tan alerta por algo que me pasó hace años, o porque veo que el entorno está en incertidumbre que no disfruto ni de lo bueno. Y cuando me llega lo malo, vivo en un estado de alerta tan terrible que me bloqueo, que me enfermo. Y creo que la madurez es un momento para decir, oye, vamos a intentar aprender a gestionar todo lo que llega, disfrutando de lo bueno. Creo que la madurez es un gran momento para hacer, como decía, balance de caja de todo lo que he ido teniendo experiencia a lo largo de la vida. Quizá hay cosas que no eran buenas si me toca deshacer de ellas. Quería hacer una observación con respecto a lo que estabas diciendo tú de la felicidad. La palabra felicidad está hipertrofiada. Hoy continuamente ves cursos sobre la felicidad de aquí para allá. Yo he estado con un profesor de Harvard, Ben Hazard, que es muy famoso, profesor solo de felicidad. También con Martin Seligman, el profesor de psicología positiva. Una observación, nota a pie de página. La felicidad absoluta no existe, se da en el otro barrio. Hay que aspirar a una felicidad relativa, que es
llevarse bien con uno mismo y ser capaz de gestionar, de dirigir, de organizar un proyecto de vida coherente y realista en donde saltan los grandes temas de la vida. Pero insisto, la felicidad, voy a decir una fórmula que la tengo escrita en mi último libro, el que te he traído a ti, Sí. todo lo que tienes que saber sobre la idea, que es expectativas partido por resultados. La felicidad consiste, entre otras cosas, en moderar las ambiciones. Bueno, tener unas expectativas, o sea, quiero decir, yo suelo decir que hay que tener metas. De hecho, yo he hablado muchas veces de que existe una zona en el cerebro que se llama el sistema reticular, que es aquello que nos ayuda de todo lo que existe a ver lo que nos interesa. Es decir, es nuestro filtrador, nuestro rastreador. Entonces, si una mujer que se quiere quedar embarazada, de repente pues está pensando cómo tal, no le cuesta, pues que si la inflamación, que si la alimentación, empieza a haber cursos y de repente empieza a haber todo relacionado sobre maternidad o bebés o mujeres embarazadas por la calle. ¿Qué ha sucedido? Que su cerebro se ha activado un interés y entonces le pone eso delante. ¿Cuál es el tema? Que uno tiene que saber ponerse metas realistas y objetivas. Es un GPS para que tu cerebro te lo muestre. Por eso que se dice que lo que el corazón desea de verdad, la mente se lo acaba mostrando. Pues tenemos que saber lo que deseamos. Y en lo que deseamos a veces nos venden cosas que son imposibles. Yo muchas veces yo tengo 4 niños y entonces alguna vez ves en las redes y tal, las familias con los niños, todos impecables, todos jugando, todos divirtiéndose y dices, bueno, y estos niños no se pelean, no se ponen enfermos, no se manchan. Yo digo, pues estos niños no se manchan, los míos les vistes, esta mañana los he vestido para el campamento, han desayunado y ya se han ido 2 con manchas. Chico, la vida es así. Entonces, es decir, aprender también a que la vida, decía mi padre, Tal Ben-Shahar, que es el profesor de Harvard, que hace un curso de la felicidad en Harvard, que es el único curso que tiene lista de espera en Harvard. Y él dice que la clave de la felicidad es aceptar el derecho al error y a la imperfección para ser feliz. Claro. Es decir, o tengo un error y acepto que me puedo equivocar y acepto que la vida está llena de imperfecciones, o me voy a pasar toda la vida sufriendo. Sí. Y creo que la madurez es un gran momento para darme cuenta, echar la vista atrás y sanar heridas. Yo cuando nosotros vemos pacientes en la consulta de estas edades, yo siempre digo, traumas, heridas, factores de estrés del pasado, que solo con pensar en ellos te generan perturbación. Y cierro esas heridas con muchísima delicadeza. Te quiero hacer una observación para que nuestros oyentes lo tengan claro. Nosotros, los psiquiatras, hoy se curan el 90% de las enfermedades psíquicas. Es impresionante lo que ha ocurrido. O se alivian, al menos. Se alivian, ¿no? Que eso es un cambio radical, claro, ¿no? Tú piensas que, por ejemplo, primero, que el psiquiatra ya no es el médico de los locos, de los que están mal de la cabeza. O sea, la gente decía, yo recuerdo que yo soy su padre se lo decía. Andaluz, mi padre era uno de los psiquiatras españoles, Luis Rojas Ballestero, mi padre estudió en Alemania. Y en aquel tiempo, mi padre cuando vino de Alemania puso en su placa psiquiatra. Y entonces la gente que pasaba por la puerta decía psiquiatra, enfermedades de la piel. Y entonces cambió el cartel y puso enfermedades del sistema nervioso. De ahí viene, en Andalucía, donde yo nací, se habla de estás de los nervios. O sea, voy al médico de los nervios. El psiquiatra es el médico de cabecera. En Estados Unidos, el psiquiatra te pregunta cuando vas a Estados Unidos, en relación con la psicología, usted es psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, psicoanalista, ¿usted qué tecla toca? Tanatólogo, claro. Logoterapeuta, en Latinoamérica todo es matizable. Claro, entonces nosotros, por ejemplo, hacemos en nuestro equipo en Madrid, en el Instituto Español de Psiquiatría, hacemos mucha psicoterapia y farmacoterapia. O sea, hoy los avances son increíbles. Por ejemplo, en la mitad de la vida hay muchas depresiones que se llaman reacciones adaptativas, en inglés adjustment reaction, que son como consecuencia de malas gestiones, de errores, de fallos o de las mismas circunstancias de la vida, pues uno entra en un estado depresivo, donde el estado de ánimo está presidido por la melancolía, la tristeza, la apatía. Entonces nosotros hacemos ahí farmacoterapia, medicación. Hoy hay antidepresivos muy modernos que curan los estados depresivos, pero hay depresiones que no se curan con fármacos, que son pues lo que decíamos hace un momento, errores de la vida, ¿no? Entonces, y luego la psicoterapia, que es arte y oficio, que es enseñarle a alguien a gestionar mejor su propia personalidad, y es fundamental. Nosotros tenemos 2 grandes acantilados que son la vida, la inteligencia y la afectividad. Entonces, cómo la inteligencia es el foco luminoso que nos hace distinguir lo accesorio de lo fundamental, y la afectividad es el mundo de las emociones, que es esencial. Entonces, ahí viene Goleman, que tiene tanta resonancia, la importancia de la inteligencia emocional. Claro. Por ejemplo, nosotros queremos organizar un curso, estamos preparándolo para noviembre. Un curso, va a ser una jornada, un sábado en Madrid, sobre inteligencia emocional. ¿Cómo te enamoras? ¿Cómo te mantienes enamorado? ¿Cómo te perdonas a ti mismo? ¿Cómo perdonas al otro? A mí me preguntaba hace poco... Esto es un tema que lo estábamos hablando, que yo creo que es muy importante. Es decir, ese mundo de la inteligencia emocional que nosotros estamos intentando introducir ahora mismo hasta en los colegios,
En el colegio de mi hijo, su profesora, por ejemplo, en segundo de infantil, les da clase de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque estamos viendo que luego llegas a los 40, a los 50 y los 60 y a mí nadie me enseñó esto. A mí nadie me explicó. Parte de la divulgación que nosotros hacemos ahora mismo consiste en generar prevención y salud mental. Estamos hablando de que Claro. 20-25% de la población medicada. Y esto son cifras dramáticas. ¿Y esto qué significa? Y España, el primero en Europa, ¿eh? Sí, señora. Bueno, un momento. En este momento Primero en Europa con problemas de salud mental. hay un teléfono que es el 024 que apareció en España y en algunos dos países de la Unión Europea, lo más importante, Francia, Italia y Alemania. El 024 que tú llamas por teléfono si tienes ideas y o tendencias suicidas. Sí, señor. El teléfono es mucho, pero es poco, porque mucha de esa gente necesita un seguimiento. Tú estás hablando con un terapeuta 20 minutos por teléfono, Que te puede desesperado. frenar, pero lógicamente Claro, hay que ir a la herida. Hace falta una continuidad, porque eso es la psicoterapia, que es la manera como tú le enseñas a alguien a funcionar mejor en este mundo complejo y apasionante que nos ha tocado vivir. Entonces ahí entra la figura del psiquiatra. O sea, el único fármaco que no aparece en el Vademecum, que es el libro de donde vienen todas las medicaciones, es el psiquiatra. O el psicólogo, o por supuesto el médico en general, ¿no? Y el psiquiatra, solo con su palabra, con su gesto, con su atención, te ayuda muchísimo. No digo que te cure, pero te ayuda, porque comprender es aliviar. Sentirse comprendido es dar un giro al estado de ánimo. Es que, Marta, si nos metemos en esto, Es que eso sí iba a decir. y nos alejamos de... Es interesantísimo, pero dejadme que meta alguna pregunta. Hablabais de la vida afectiva, que me parece fundamental. Ahora resulta que nos casamos mucho menos y nos separamos mucho más. Y hay más separaciones, además, a los 40, 50, 60, que antes eran menos comunes, que después de muchos años la gente se separase. ¿A qué lo achacáis? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que hay un tema fundamental y es que estamos en el mundo de la hiperestimulación. Todo es posible y todo es posible en el ya. Gratificación instantánea. Quiero algo y lo quiero ya. Es decir, todo, las decisiones no se toman desde la reflexión, sino desde la tendencia, desde la emoción, desde el sentimiento, desde el impulso. Y eso es un problema porque dejamos de decidir desde la cabeza. Entonces, tanto para ponerte en pareja como para tener un hijo, como para mantener relaciones sexuales, es decir, son decisiones basadas en tendencias y eso nos aleja cada vez más de las decisiones con cabeza y nos acerca a las decisiones con emoción. Y esa drogodependencia emocional, ser adictos a experiencias, como dice el filósofo José Luis Ruiz, que yo le admiro muchísimo, y él le explica, ¿no? O sea, es una sociedad en la que quiero algo y lo quiero ya, quiero algo y lo quiero ya. Y entonces, eso genera que mi cerebro, cada vez que necesita algo, lo tiene. Si yo me aburro, tengo Globo, Amazon, pornografía, videojuegos, marca, As, deporte, cualquier red social que quiero, Instagram, TikTok. Es decir, tengo lo que quiera en un momento de aburrimiento. Yo me estreso, yo me enfado con mi pareja, mis hijos gritan, yo me encierro en el baño, en mi cuarto y me vuelvo a meter. Es decir, me encierro en ese mundo que me genera dopamina y es gratificación instantánea. Y entonces, ¿qué sucede? Que yo cada vez voy teniendo menos tolerancia a la frustración. Si yo a mi cerebro le doy siempre lo que quiere, le genero un cerebro caprichoso. Y esto, neurocientíficamente hablando, es una corteza prefrontal muy débil. Y entonces mi cerebro cada vez tiene menos capacidad de posponer la recompensa. ¿Qué pasa? Que la pareja o el trabajo son dos temas que no son de gratificación instantánea. O sea, quiero algo y lo tengo ya. No. Tú que seguro que tienes niños y estás en pareja y tu trabajo, las cosas a veces salen bien, a veces salen mal y necesitan constancia, perseverancia, voluntad, capacidad de comunicar, capacidad de pedir perdón, capacidad de posponer esa recompensa, decir esto no lo quiero. Y como la pareja a veces no somos capaces, hemos perdido la práctica en el día a día de esa constancia, perseverancia, voluntad, pedir perdón y decir, oye, que es que esto no es cuestión de fuegos artificiales, esto es un tema lento, que se va trabajando, es un tema de currárselo mucho. ¿Y qué sucede? Que termino la idea. ¿Qué sucede? Que cuando yo estoy en una crisis de pareja, lo dejo. O sea, no tenemos herramientas, nuestro cerebro no está acostumbrado a esa lucha. Y entonces yo conozco muchas parejas, nosotros estamos todo el día viendo crisis de pareja, que son crisis individuales de uno de los dos que de repente dice, lo suelto. Pero como digo esto, suelto el trabajo. Y digo, ¿pero y dónde te vas a ir a trabajar? Ya encontraré algo. Antes era implanteable que una persona dejara su trabajo sin tener otra cosa. Pero ahora en las sensaciones es más importante la emoción que yo siento que conectar racionalmente con mis ideales, con mi proyecto de vida, con mis metas. Y esto, claro, está generando este problema. Has dicho una cosa, María, que me parece muy interesante. Yo es que tomo nota de las cosas que dice mi hija. Eso luego voy a preguntar. ¿Qué aprendéis? No, porque es impresionante, porque tiene más rapidez que yo, más modernidad que yo y muchas cosas más, ¿no? Has dicho una cosa muy buena, que muchas crisis de pareja son crisis personales.
alguien que no está bien, yo hay un principio que digo en algún libro mío y en este que de todo lo que tienes que saber sobre la vida, que es que para estar bien con alguien hace falta estar bien con uno mismo. Claro. Y entonces entender que no existe nada más complejo, no digo difícil, más complejo, que tiene más ingredientes en su seno que la vida en pareja. No existe nada. O sea, en el pasado yo soy el séptimo del sexto de 7 hermanos. Mi hermano mayor, cuando que ya murió, Luis, que era notario, cuando terminó lo que se llama el preuniversitario, hacía un examen que se llama examen de estado, que te examinabas de todo. Eso es la vida en pareja, te examinas de todo. Entonces, y mucha gente no está preparada para eso. Entonces, y en ese examen salen partidas muy distintas. ¿Qué significa esto? Tres sugerencias para las parejas en crisis. Primero, evitar discusiones innecesarias. Importantísimo. Las parejas que funcionan discuten muy poco. Segundo, aprender a perdonar. Perdonar y olvidar forman un binomio. Cuando perdonas, olvidas 2 veces. Tercero, aprender a darle a las cosas que nos pasan en la pareja la importancia que tienen. No convertir un problema en un drama. Pero si no hay nada más difícil que 3 sugerencias para abrir boca. Pues con eso me quedo. Una más quiero, por favor. ¿Cómo es dejar de ser joven? ¿Cómo se debería uno enfrentar a que empiezan los achaques, las arrugas, el envejecimiento? ¿Es igual para hombres que para mujeres? Que igual no lo es. ¿Cómo ha cambiado esto desde los 60 hasta aquí? ¿Ha cambiado o no? ¿Qué me decís? Bueno, es que creo que acabas de hacer una pregunta interesantísima y es que no queremos envejecer. Y te voy a dar un ejemplo. Me voy un poco lejos, pero lo vas a entender. Yo suelo decir que la felicidad depende del sentido que le damos a la vida. Entonces empecé mucho a investigar el sentido de la vida, ¿no? Porque una vida que no tiene sentido, sustituyes el sentido de la vida por sensaciones. Y entonces empecé a investigar qué era el sentido de la vida y llegué hasta Japón. Japón es el famoso Ikigai, que ellos denominan. Hay muchísima gente que ha investigado y ha escrito sobre ellos. Y todos los años en Estados Unidos se estudia quién es la persona más longeva del mundo. Y esta persona suele estar en Japón, en una isla que es Okinawa y en un pueblo que es Ojimi. Entonces se han ido los americanos a Ojimi a ver qué comen, qué respiran, qué piensan, qué hacen los de Ojimi. Y ellos han respondido 5 cosas. Bueno, responden mucho y hay muchos libros al respecto, pero te lo voy a resumir en 5 ideas. Sí. La primera es que son personas que aceptan envejecer. La segunda es que son personas que el envejecimiento no es que estás desterrado al exilio. O sea, en el primer mundo, en España, en países occidentales, envejecer es un drama. Te dejan de escuchar, dejas de ser importante en muchos lugares, te cuesta más conseguir trabajo. En estos países, la gente que envejece es la gente que tiene sabiduría y los jóvenes acuden a ellos a pedirles consejo. Tú piensas esto, tradúcelo a cómo sucede en España o en es que nada, es que no tiene nada que ver. Aquí al revés, a los mayores los dejas de escuchar porque te parece que son personas que han perdido la modernidad, que han perdido la capacidad de conectar con las novedades. Tercero, es que son personas que conectan muy bien con la naturaleza, que se alimentan bien y que saben rodearse de personas que les sanan. Es decir, sensación de comunidad. Entonces, mucho del problema que está sucediendo del envejecimiento es, por un lado, que nos negamos a envejecer y 2, el tema de la soledad. Primero, nos negamos a envejecer. En la mujer, el tema de la piel, el tema del deporte. Yo el otro día vino a mi consulta una señora chica de 55 años. Yo siempre hubiera dicho señora, pero a ella le gustaría chica y venía con unos vaqueros rotos, con una especie de alpargatas hiper fashions y su hija estaba en la salita de espera que había terminado el cole y la venía a buscar. Iban iguales vestidas, la hija de 15 y 16 y ella, ¿no? Es decir, esa sensación de, pues, me dice, María Mariana, es que yo soy muy joven. Y entonces yo voy con mi hija y nos compramos la ropa juntas, que me parece bien. Simplemente le digo, dice, ¿ves que yo no quiero envejecer, Mariana? Entonces ella, pues, y luego está todo el tema de los retoques, ¿no? Es decir, es frenar el envejecimiento. Yo creo que al final, y esto lo explica mejor mi padre que yo, que al final la edad está en el corazón y en el alma, en las ilusiones, en el espíritu. Hay gente muy mayor que tiene un espíritu muy joven y gente muy joven que tiene un espíritu muy mayor. Y eso depende mucho de cómo te enfrentas y la actitud que tú tienes ante la vida. Y yo creo que a veces hay que aceptar y otra vez hay que cuidarse y decir, oye, que me apetece estar más mona. Te voy a decir la frontera para mí entre una persona mayor y una persona que se hace vieja. Una persona se hace vieja cuando sustituye sus ilusiones por sus recuerdos. Totalmente. Cuando empieza a mirar más hacia atrás que hacia adelante. Te mantienes vivo y coleando. Hay 2 cosas fundamentales: ilusiones y curiosidad. O sea, la curiosidad por aprender, por saber, cuando uno se da cuenta de... Yo, por ejemplo, ayer lo decía con mi mujer, dándome un paseo por el campo, digo, bueno, es que la ignorancia que yo tengo, no lo decía como falsa humildad, porque digo, tocas este tema incluso dentro de la psiquiatría, ¿no? Y tener siempre ilusiones, retos, objetivos, cosas por cumplir. Y una nota a pie de página, hacer algo por los demás. Es decir,
qué gran cosa es intentar ayudar a los demás en lo que uno buenamente pueda. Muchas veces, a nosotros nos pasa con mucha frecuencia, es que yo digo, viene mucha gente a la consulta que es millonaria de tiempo libre. La gente viene todo el día y yo... Esos son los millonarios en serio. No le dice, mi padre le suele decir cuando se despide, tú eres millonario de una cosa que a mí me falta y que a todo el mundo se queda, y dice, tú tienes tiempo libre. Claro, yo sé lo que es una hora. Por ejemplo, yo ayer, que era domingo, estuve estudiando, todos los domingos estudio 3 horas, de 10 de la noche, 10 y cuarto a 1 y cuarto, 1 y media, ¿no? 3 horas. Yo pienso cuando empecé con esto hace ya muchos años, digo, 3 horas para mí, para leer, para estudiar, para hacer recortes de cosas de prensa, de cosas que he cogido, ¿no? Entonces es fundamental esto, no tener ilusiones. Conozco mucha gente joven que está vieja y conozco gente muy mayor que está llena de fuerza, de energía, ¿no? Y que te coja el final de la vida vivo y coleando. Bueno, y ha dicho una cosa, que es que esas ilusiones, el otro día yo vi a un señor de 70 años, son 2 gemelos, ¿no? Y trato a los gemelos. Y entonces uno se jubiló a los 65, tenía un trabajo que le encantaba y se deprimió. De repente entró en Barrena, que esto es un problema, porque claro, mucha gente se prejubila y estamos en esa edad. Sí. Entonces, claro, de repente te quedas sin esa ilusión profesional y te tienes que agarrar a un carro vital, porque si no, el día se hace eterno, ¿eh? Gente que no tiene nada que hacer. Y el gemelo, que no tiene nada que ver con él, ahora le acaban de... Bueno, se acaba de jubilar por su trabajo y tal, y entonces otro día venía a mi consulta, él viene por otro tema, y dice, Marín, qué ilusión, por fin puedo hacer el curso de historia que tenía programado de toda la vida, puedo viajar a este sitio con mi mujer que quería conocer. Es decir, siendo gemelos, dos personalidades completamente distintas. Él tiene toda la ilusión de, Marian, tengo 20 años por delante, y el otro es, ¿ahora qué voy a hacer? Y yo cuando era, y yo cuando trabajaba, y cuando yo ascendí. Es decir, ese recuerdo y ese... Te voy a terminar con una porque veo que el time flies. Sí. Bueno, es que os lo coméis. No, os coméis el tiempo vuela. Tenemos nosotros... Una pregunta, ¿eh? Tenemos nosotros, María y yo, un síndrome por exceso de información. Sí. Entonces, captar la realidad, leer, hacer una lectura correcta de la realidad. Y quiero terminar con que tiene que hacer otra pregunta. Con Cervantes, hacer la pregunta que queda con Cervantes. Venga. Don Quijote y Sancho, el alma española, el idealista y el realista. Don Quijote en un momento determinado ve unos molinos de viento, ve unos gigantes que vienen contra él, y Sancho ve unos molinos de viento. En otro momento, Don Quijote ve un lugar maravilloso, un palacio y unas mujeres extraordinarias, y Sancho ve una taberna, una venta y las mujeres del lugar. En otro momento, Don Quijote ve unos ejércitos que vienen contra él, y Sancho ve que son 2 rebaños de ovejas con los pastores. Y en otro momento Don Quijote ve un hombre maravilloso que trae el yelmo de Bambrino, y Sancho ve el barbero del pueblo de al lado que se había puesto la bacía para quitar el jabón encima de la cabeza y brillaba por el sol. Aprender a hacer una lectura correcta y sana de nuestra trayectoria personal. Y la peripecia, me gusta mucho cómo usas el término, ¿no? La idea de que con cualquier cosa que te ocurra tú consigas hacer una pirueta. Esto es, ¿no? Que te hace sentir... La cultura es convertir cualquier cosa que uno hace en una pirueta inteligente, ¿no? Y la cultura es libertad, la cultura es un saber de 5 estrellas. Sí, señor. Bueno, pues para acabar, como este programa intenta mezclar generaciones, a mí me gustaría que nos dierais algunas pistas sobre cómo mejorar esas relaciones intergeneracionales, porque surgen asperezas con el tiempo, desencuentros ideológicos, incomprensiones por decisiones vitales de unos y de otros. Esto creo que está en la mesa de todo el mundo. Padres que tratan de intervenir quizás demasiado en las vidas de sus hijos, o al revés, hijos que no entienden que sus padres quieran participar. ¿Cómo se hace para tener una relación sana intergeneracional? ¿Cómo hacemos para limar asperezas? O sea, yo creo que hay una cosa que acabas de decir que es muy interesante, que es la brecha intergeneracional. Entonces yo supongo que cuando nuestros abuelos o bisabuelos estuvieron en la guerra y luego pues hablaban con los hijos y con los nietos, pues desde el hijo que deja la comida y no se la termina porque no le gusta, y el abuelo que ha vivido la guerra y que se comía lo poco que encontraba, y entonces entraba en bucle interno y decía, ¿pero qué me estás contando? ¿No? Es decir, él venía de sufrir una serie de cosas y veía pues a su nieto que pedía que galleta, que donut, que patatas fritas, y el otro dice, pero no, o sea, yo creo que todos los momentos a lo largo de la historia se han entremezclado generaciones, pero hay varias cosas. La primera es que ahora vivimos más que nunca, por lo tanto hay mucha generación, o sea, hay gente, mis abuelos con bisnietos, entonces esto es lo primero. Lo segundo es que en estos momentos hay mucho extremismo. Hay momentos de la historia donde ha sucedido igual, pero no había ni gente tan mayor ni había redes sociales. Y ahora mismo hay un extremismo. O sea, yo veo en consulta gente que me dice, pues el otro día un paciente con una ideología muy extrema hacia un lado, con un abuelo con exactamente lo contrario, extremismo hacia el otro lado, y una discusión acerbada en el día del cumpleaños que acabó fatal, ¿no? Todos gritándose. Entonces lo primero es que hay que respetar a la gente mayor. Hay que respetarles, 1, porque llevan más años; 2,
porque son personas que tienen pozo de sabiduría por la edad, un poco lo que hablábamos antes del tema de Japón. Y luego porque, no lo he dicho y lo tengo que decir, o sea, si no me muero, nosotros, el ser humano, yo he hablado aquí y horas y le he dedicado horas al cortisol, ¿no? Que es la hormona del estrés, nos intoxicamos de cortisol cuando vivimos en alerta. Cuando las relaciones no funcionan, lo que hay en nuestra sangre, en nuestro organismo es cortisol. Nos inflama, nos deteriora, nos hace tener peor memoria, nos deprime, nos genera cambios en el sistema inmune. Es decir, ojo que es un tema grave. ¿Cuál puede estar influyendo? Muchísimo. Muchísimo, porque ese cortisol hace que estés irritable y saltas a la primera. Es decir, no tienes tolerancia. A ti alguien dice una palabra, puede ser política, social, educativa, moral, que no está dentro de lo que tú sientes en ese momento y como respondes desde la emoción y no desde la cabeza, surge una rabia y cuesta mucho encontrar puntos en común. Yo aspiro mucho, yo siempre digo que mi divulgación intento que sea muy sensata y que genere puntos en común en gente que tiene ideologías muy dispares. ¿Cuál es un antídoto a esa intoxicación de cortisol que vivimos? Ese estado de alerta. Mi padre, mi abuelo no me entiende, mi padre o mi hijo está en otra historia, no entiendo su vida de pareja, ¿no? Que esto lo ves muchísimo. Pues unos padres que de repente pues llevan toda la vida juntos, que han luchado por su matrimonio y su hijo, o sea, lo veía en consulta, se ha separado 3 veces y tiene 35 años y el padre no sabe cómo hablarse con su hijo. Bueno, pues ahí surge la famosa oxitocina, que es la hormona de los vínculos, es el signo bioquímico de la empatía, es donde está la confianza. Te miro y no te juzgo e intento entenderte. O sea, quiero decir, creo que hay que irrigar el mundo y las generaciones de empatía. En vez de juzgar con tanta dureza, intentar entender por qué has tomado esa decisión, intentar entender por qué piensas así, intentar entender tu comportamiento con los demás, contigo, tu relación de pareja y saber, los mayores, saber que han pasado muchas cosas en esos 20 años, en estos 10 años. Yo veo una brecha generacional con una de mis hermanas que tiene 10 años menos y ya veo con sus amigos, yo ya veo una brecha. Entonces ya imagínate con padres y con abuelos, ¿no? Claro. Yo quiero contarte una anécdota con mi hija Isabel, que trabaja con nosotros, que es psicóloga, y que hace poco me fui un viernes a merendar con ella, un sitio que le encanta, unos sándwiches. Bueno, yo llevaba una lista de cosas a decirle, había cogido yo lo apunto todo, y llevaba una lista de cosas a decirle, y llegamos a la merienda, y cuando me dice a la merienda, me dice, por cierto, papá, yo quería decirte una serie de cosas que quiero que corrijas en tu conducta. Y entonces guardé yo mi nota y me fui diciendo, tienes que trabajar menos, eres muy impaciente, y el resultado fue que yo cambié el discurso mío por el de ella, que voy tomando nota. Por ejemplo, me dice, papá, tú eres muy impaciente, a veces quieres todo de momento. Digo, bueno, pues muchas veces quiero hacer más cosas de las que puedo. Segundo, tienes que preocuparte más de mamá, estar más pendiente y a veces estar muy centrado en los libros. Fui tomando nota. Es decir, cuando la familia funciona, hay un cambio de roles. El padre hace de hijo, el hijo hace de padre y eso funciona y eso es Qué bonito eso. El otro día, mi hijo, que poca gente es capaz de eso, ¿no? Bueno, es que tiene un señorío que lo tiene mi padre, de poder sentarte y escuchar. El otro día me vino uno de mis hijos, que son muy pequeños, el mayor tiene 7 años. Entonces vino uno de mis hijos y me dijo, mamá, cuando te pones triste o te noto muy cansada por el trabajo, yo lo noto y esa noche duermo peor. Dice, entonces yo sé que en casa pues tú te relajas, pero también que sepas que nos damos cuenta los hermanos de que tú estás. Entonces, claro, yo entro por la puerta de mi casa, o sea, ya hago un esfuerzo, pues de esos días, claro, al final nosotros nos dedicamos a escuchar problemas y hoy días que llego con el corazón apachurrado. Claro. Y entonces, pues a veces yo soy la alegría de la huerta, pero hay días pues que no soy tan alegre. Y ellos notan mucho, entonces me dijo, notamos mucho cuando no estás tan alegre y nos preguntamos a veces si es culpa nuestra. Entonces, cuando una familia funciona, se pueden decir las cosas desde el cariño. El otro día tuve un paciente en consulta que son 8 hermanos y me dijo, en mi casa no se ha hablado nunca de nada. O sea, sabemos que esa expresión de "there is an elephant in the room", o sea, hay una cantidad de temas que son un marrón, nadie se atreve a sacarlos, no sabemos. Y cuando uno consigue potenciar la comunicación desde la infancia, desde los cimientos, que yo digo, los cimientos emocionales, papá, esto pues a mí me duele, pero siempre es del respeto y sabiendo que decimos las cosas por generar un mejor ambiente. Y uno de los casos más tristes que he tenido en consulta, que lo hablo muchas veces, es de una familia que se dedican todos a lo mismo y son ingenieros, listísimos, todos han hecho másters, no sé qué, y uno de ellos desde pequeño le gustaba la música y tiene una vena artística, la música, la flauta. Entonces el padre dejó de hablarle y entonces ahora toca por todo el mundo y es una persona excepcional, pero el chico ha tenido una enfermedad autoinmune, ha tenido muchos problemas depresivos, problemas de pareja, por esa necesidad de sentirse
Entonces hicimos en consulta una cosa que mi padre y yo hacemos mucho, que es la terapia del perdón, ¿no? Y darles pautas para saber comunicarse. Nos comunicamos mejor con un emoticono que en la vida real. Y claro, los temas hay que saber hablarlos. Hay gente que me dice, yo es que no sé hablar. Mi padre sale por la puerta y empiezo por WhatsApp a decirle lo que pienso. Mi pareja se va y empiezo por WhatsApp a decirle, no hombre, hay que potenciar comunicarnos en el tú a tú. Os voy a contar una anécdota muy simpática. Tú avísanos cuando el tiempo... Yo me quedaría aquí a vivir. No. Yo me quedaría aquí a vivir Que con es la siguiente. vosotros. Yo he dado un curso en México en la Feria del Libro del año pasado, en diciembre del 2021, en México, en el Teatro Palco. Tuve 1000 personas durante 2 días, cada día 4 horas. Hablé de inteligencia emocional. Yo creí que no salía de allí. Bueno, y en el segundo día, pues tuve 2 horas firmando libros, preguntas, y yo era un cadáver. Teóricamente terminaba a las 8, eran las 9:30 de la noche, yo tenía una cena, y cuando ya salgo por la puerta, me dice una señora, ¿usted va a casa de tal familia a cenar? Digo, sí, tal, es que son muy amigos míos, le llevo yo en mi coche. Y digo, pues muchísimas gracias. Entonces, como México es un país de violencia, digo, ¿cómo te llamas? Me dice, no, te quedes tranquila, que tal. Bueno, y me lleva, y me va llevando en su coche a casa de esta familia, y cuando llego, ella me va explicando que tiene un hijo que no tiene voluntad, que es muy vago, que es desordenado, y me va contando. Digo, mira, le falta lo que se llama inteligencia auxiliar, que son las herramientas que potencian la inteligencia. Te lo voy diciendo tal. ¿Podríais verlo en Madrid? Digo, bueno, vamos a ver vamos a buscar una fecha, porque esto era diciembre, ¿no? Me voy a la cena de esta gente, llegué ya tarde, agotado, era un cadáver ambulante. Y entonces en la cena pues tuve que decir unas palabras, saqué un papel y dije 2 cosillas, no era... Y cuando, No ya, me cuando ya me llevan al hotel donde yo estaba en México, me dice el señor de la casa, te va a llevar el chofer nuestro, que es el marido de la cocinera, que habrás visto la cena. Digo, fenomenal. Y entonces entro, 1:30 de la mañana, 2 menos cuarto, yo al día siguiente tengo una actividad a las 8 de la mañana, me siento y me dice el conductor, el chofer, el marido de la cocinera, mire usted, qué alegría poder llevarle al hotel. Tengo un problema con mi mujer gravísimo. Y yo... Él llegó y ahí vino cuando mi hermana Isabel le sentó y le dijo, papá, tienes que descansar. Para. Y O sea, yo que no me quedé asombrado porque llegué al hotel, yo estaba oyendo el relato de la crisis del conductor, del chofer, y no me pude desnudar, o sea, me caí en la cama, le dije que me llamaran vestido y tal, y al día siguiente lo explicaba en un programa de televisión con López Dóriga, que es el primer comunicador mexicano. Digo, la necesidad que tiene la gente, lo que decía María en hace un momento, de comunicar, de hablar, o sea, y esto es así. Claro. Para acabar, la ultimísima que dice mi hijo siempre, ¿qué habéis aprendido el uno del otro? ¿O qué seguís aprendiendo el uno del otro? Bueno, yo muchísimo, yo todo, o sea, quiero decir, mi padre me enseñó que la psiquiatría, y él tenía una frase que cuando yo llegué al hospital me decía todo el mundo que era una locura. Mi padre dice que la psiquiatría es una rama de la amistad, es decir, entras tanto en los entresijos de la persona que llegas a generar un vínculo. O sea, yo tengo cariño muchísimos de mis pacientes, uno los quiero mucho, y cuando sufren, sufro, y he aprendido a separar, pero no siempre lo tengo fácil, porque a veces me llevo cosillas a casa, pero es normal porque, como el otro día le di a un paciente que lleva conmigo 6 meses y que ha estado en el paro 2 años, y le ha ayudado muchísimo a rehacerse la autoestima, a venderse bien las entrevistas, un poco remontar, ¿no? Y reubicarse. Y entonces otro día tenía ya la última entrevista, o sea, en el momento que te contraten, llamas a decírmelo. O sea, a mí no me tengas hasta la próxima cita sin contármelo. O sea, quiero decir, pues la psiquiatría como rama de la amistad. Lo segundo es que hay que meterse en la vida de las personas que te piden ayuda siempre que puedas. Yo he tenido en los últimos 2 años, por exceso de trabajo y 4 niños, que aprendí a decir que no, pero durante años, o sea, me involucraba, pues esto, pues en el conductor, pues el otro día me partió una anécdota con el del camión de la basura que limpia la zona de mi casa. Cuéntala porque es muy... Bueno, muy rápidamente, pues yo llegaba a mi casa de noche y de hecho es muy gracioso, estaba mi hijo, uno de ellos esperándome por la ventana, se ve la calle, porque estaba enfermo y le había ido por antibiótico. Entonces cuando crucé, estaba el del camión de la basura, y entonces le saludé, buenas noches. Entonces así como con un sonriente y tal, y veo que se me queda mirando, yo abro la puerta de mi casa, veo que me mira y digo, gracias por tener la calle tan limpia. Bueno, ya no sabía qué decirle. Y me dice, ¿eres Marian Rojas? Digo, sí. Dice, ven un momento. Y entonces llama a los del camión, es la de la oxitocina, y es la de la vitamina y la de cortisol. Y entonces le digo, bueno, entonces me contó que él se había quedado sin trabajo por la pandemia, tenía niños pequeños y tenía que reubicarse, su mujer tiene asma y por el COVID no puede trabajar, y me dijo que había encontrado un puesto de basurero de noche
y que lo que hacía era, había tomado la decisión de encontrar un sentido a esto, que era pues hablarle a toda esta gente, que probablemente muchos no tienen formación, cortisol, cerebro, pareja, y les ponía mis podcasts en el camión, ¿no? Entonces, bueno, me achuché al basurero y mi hijo, que estaba mirando por la ventana, empezó a gritar, papá, mamá está abrazada al basurero. El marido que me conoce dijo, ay, no te preocupes, que es mamá, o sea, quiere decir que es cualquier cosa puede ser, ¿no? Pero una de las cosas pues, que él me contó es que su madre llevaba muchos años con una depresión, metida en la cama. Bueno, pues te involucras hasta el final, ¿no? Pues dentro de que la vida no me da, pero me cuesta, o sea, mi padre me enseñó eso. Y luego darle una humanidad a la medicina. Es decir, no tratas un receptor, no tratas, y eso que me gusta a mí las hormonas un rato, Sí. pero no tratas un receptor, no tratas un hígado, no tratas un páncreas, tratas una persona con una historia que tiene un síntoma. Y entonces, tratando a la persona, los síntomas mejoran. Si encima ya le das medicación y tratas la parte emocional, a mí eso me ha ayudado muchísimo. Y que creen sus pacientes que está como un jovenzuelo de los del capítulo anterior, es decir, de los 40. Don Enrique, no hemos dicho la edad, pero bueno, unos cuantos. 7-3. 7-3. Bonito número. ¿Y usted qué sigue aprendiendo de su hija o qué ha aprendido de ella? La frescura, la capacidad de comunicación, la cercanía. El otro día tuve una experiencia impresionante. Estuvimos dando una conferencia los dos en Rota, en el portaaviones. portaaviones de Rota y tal. Y, bueno, A la Marina. y entonces yo estaba Wow. impresionado porque hablamos los dos, yo hablé primero y luego ella, sin un papel delante durante 40 minutos. Y yo estaba oyéndola y yo saqué y empecé a apuntar cosas que decía mi hija. Impresionante. Y entonces yo Yo que empecé he usado frases suyas, a anécdotas apuntar suyas. cosas y me dice mi mujer, pero ¿esto qué es? Digo, es una inversión de papeles.